buenas tardes, bienvenidos. Era lo esperado, estuvieron semanas avisándonos, Vigo pasa a nivel medio. Es la primera de las 7 grandes ciudades, la única en principio que tiene que retroceder en el alivio de las restricciones y pasamos aún, ya lo saben, 50% del aforo en las terrazas, tan solo un 30% en el interior, unas medidas que afectan sobre todo a la hostelería. Ha habido más cambios en el mapa COVID en el área metropolitana y en el área sanitaria, en este caso Ponteareas sube también a ese nivel medio, donde permanecen Cangas y Gondomar, y tenemos As Neves, que ha bajado notablemente su incidencia y que pasa a estar en el nivel bajo junto al resto de municipios del área metropolitana. Saben que ayer durante la tarde ha estado reunido el comité clínico, que estas serán unas de las principales decisiones que conocíamos ya ayer a la noche, pero el consejero de Sanidad ha comparecido esta mañana y ha hablado de estas y otros asuntos. Esta es la situación, nos las trae Paula Montes. El Comité Clínico ha decidido que Vigo entrará este viernes en nivel medio de restricciones. Esto significa que habrá aforos más reducidos en la hostelería, que pasará a tener una ocupación del 30% en el interior y del 50% en las terrazas. Una medida que se toma por el incremento paulatino de contagios desde hace 2 semanas. Vigo es la ciudad y también el área con peores datos de contagios en este momento en la comunidad autónoma. La semana pasada, por ejemplo, partíamos de 194 casos nuevos a 7 días y esta semana ya teníamos 237 a 7 días, lo que ha hecho que la incidencia acumulada a 7 días haya pasado de 65 a casi 80. Y además, bueno, mirando la incidencia acumulada a 3 días, es decir, siendo todavía más cortoplacista que con la de 7 días, veíamos que la evolución tampoco era la deseable. Y, de hecho, habíamos pasado de 59 casos a 3 días por cada 100.000 habitantes a estar esta semana en 93. Es decir, la evolución, como les decía, no era la que desearíamos, por lo que se han tenido que tomar las medidas que comentaba el consejero. Dentro del área sanitaria están en nivel medio Vigo, Cangas, Ponteareas y Gondomar. Mientras en Vigo la hostelería sufre ese retroceso, ya se piensa en la reactivación del ocio nocturno, que podría abrir sus puertas con requisitos en cada local a finales de junio. En mayo se pretende hacer una prueba piloto para comprobar que funciona. Será similar a cómo se actuó con la hostelería y los locales deberán centrar sus esfuerzos en la ventilación y los mecanismos de entrada y de salida. E para eso se falou fundamentalmente de ventilación e de mecanismos de entrada e saída. Por lo tanto, estableceuse a conveniencia de facer durante o mes de maio, máis hacia finales de maio, unha proba, un par de probas piloto, fundamentalmente nestes aspectos que introducimos na reunión. Do mesmo xeito, isto se fixera semanas atrás cos hosteleiros, cando se lles planteou a posibilidade de ir, bueno, pues, facendo unha entrada progresiva de certos sectores, non, da hostelería como restaurantes. Isto que fixemos aí un par de semanas non foi casual, sino que levábamos traballando xa tempo con eles nesa posibilidade, valorando as oportunidades que tiñan de climatización estes locales, todo o tema das licencias, pues, repito, algo similar co ocio nocturno, ir traballando nesas hipótesis, sobre todo podendo planificar e deseñar con tempo unha proba que nos permitirá decir si con esos requisitos os locales tiñan garantías, que ao final lo que queremos todos. El mensaje del Comité Clínico es claro: para poder recuperar la normalidad hay que respetar las normas y, sobre todo, vacunarse. Enseguida hablaremos también de vacunación, pero no nos vamos a referir a esa de la que también estamos muy pendientes y que se está realizando en el IFEBI. Además, ya saben ustedes, con esas dosis de Janssen que ya se pueden aplicar, no, vamos a hablar de vacunación animal, entre otros asuntos, y lo vamos a hacer con Marcos Fernández. Marcos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, María. Oye, que te cojo en medio de líos administrativos y líos que te vienen dados, que no se puede ser buen samaritano. No, son líos con la administración local en este caso, por un caso de un gatito recogido de la calle y que, bueno, pues no es la primera vez que discutimos de quién es la competencia, ¿no?, de estos gatos que no tienen propietario y que al final generan unos gastos que muchas veces hay personas que de forma pues voluntaria y altruista asumen esos gastos, pero que luego, por ejemplo, en este caso necesitamos un servicio de incineración, ¿no?, pues porque el animal fallece después de una situación de urgencia y el concello, en este caso, nos limita la recogida de animales en centros veterinarios, cuando son animales de la calle, ¿no?, cuando lo que dicen es que solo recogen animales que estén en la vía pública y el animal obviamente fallece dentro de un centro veterinario. Entonces, es un poco
tierra de nadie dónde dejamos a este animal, ahora mismo qué hay que hacer con él, ¿no? ¿Quién asume esos gastos? Claro, decía yo lo de buen samaritano porque, bueno, saben ustedes que es obligatorio incinerar a los animales en caso de fallecimiento. En este caso, el animal no era de nadie, era pues propiedad municipal de alguna manera porque estaba en la calle, y lo que hace el buen samaritano y vosotros ayudáis es intentar salvarlo cuando se lo encuentran en muy malas condiciones en la calle y os lo lleva ahí. O sea, la opción que tenéis, teniendo en cuenta que el animal ya llega en muy malas condiciones, es no aceptar, intentar salvarlo y dejarlo en la calle para que se ocupe el concello de la incineración, o ahora mismo haceros vosotros cargo del coste, del gasto de esa incineración. Eso es, nosotros siempre prestamos un servicio de urgencia, ¿no? Por código deontológico estamos obligados a prestar ese servicio de urgencia de atención sanitaria y las personas que lo encontraron asumen esos gastos, ¿no? de atención veterinaria. Pero lo que ya creo que es un poco excesivo es que aún encima, después del desenlace, tengan que asumir el coste de una incineración de un gato que no es suyo, ¿no? Y esto, en otros concellos, sabemos que hay pues, un convenio entre el concello, la propia administración local y los veterinarios que trabajan en ese concello, pues para prestar este servicio de atención de urgencias y para asumir los costes que se deriven de ello o de la incineración, que en este caso pues tendríamos que asumir nosotros, ¿no? Bueno, es el martes, ya lo sabes, Marcos, cuando nosotros tenemos a un concejal o concejala del Ayuntamiento de Vigo en plato abierto, así que el martes vamos a formular la pregunta. Entiendo que para el martes no vamos a llegar muy a tiempo para solucionar este caso en concreto, pero a lo mejor sí, para abrir vías de diálogos para futuros casos. ¿Qué te parece? Me parece perfecto. Oye, una vía de diálogo que está abierta siempre en nuestro correo electrónico, sobre todo para los espectadores que quieran formular preguntas. Las pueden hacer al concejal o concejala, se la pueden hacer también a Marcos Fernández, nuestro veterinario de cabecera, siempre y cuando sabiendo que son preguntas de diferentes temas, sin duda. Los primeros para resolver cuestiones relacionadas con la administración municipal y casos de veterinaria para Marcos Fernández. Y es la pregunta, o es el tema que nos envía Pilar, nos hace una pregunta a ese correo electrónico y nos dice que tiene un cachorro de 7 meses y que tiene que dejarlo en una guardería canina una semana en el mes de mayo por un viaje que ella tiene que realizar. Nos pregunta si hay algún tipo de requisito especial para hacerlo y que si debe dejarlo antes de a prueba algún día para bueno, que se acostumbre. Bueno, lo lógico es que es un cachorro aún, como dice ella, joven, y que tenga que estar más o menos socializado y que no sea pues la primera vez que se queda, por ejemplo, sin su propietaria, ¿no? En este caso, que sea un perro que esté acostumbrado a quedarse con otras personas, a interactuar con otros perros, porque si no, obviamente, puede ser un poco traumático para el perro, ¿no? Dejarlo de primera vez sin ningún contacto con, pues, o el educador que lleve la residencia canina o con otros perros, ¿no? Entonces sí que debería hacer algún tipo de prueba, dejarlo con otras personas, que el perro sepa estar sin su propietaria, porque si no podemos generar un trauma al perro, ¿no? Y lo segundo, un requisito es, pues lo primero que esté bien vacunado, obviamente, y cuando se van a quedar en residencias caninas, muchas veces ya se les pide que tengan incluso alguna vacuna que no es tan habitual como la de tos de las perreras, que es una vacuna que se pone pues para este tipo de perros que van a colectividades, porque son enfermedades que se transmiten con mucha facilidad, ¿no? O sea, que esté bien vacunado, que esté vacunado frente a tos de las perreras y que esté bien desparasitado. Eso siempre se recomienda cuando también vamos a un centro donde hay muchos perros que puedan ser foco de algún parásito. Oye, lo decía hace un rato, precisamente vamos a hablar de vacunas para humanos y también para no humanos. Ahora les digo por qué, porque al parecer, no lo sabía, estamos en la Semana Mundial de la Inmunización, pendientes de la vacunación a personal sanitario o por grupos etarios, como es en este caso en Galicia, mayores de 70 años o entre 60 y 65. En el caso de personal sanitario, los veterinarios, Marcos, ¿vais ya, no vais? ¿Cómo va la cosa? Bueno, esta es otra queja de la Administración, ¿no? Ahora a la Administración autonómica le toca que, pues seguimos siendo pues la única comunidad autónoma gobernada por el Partido Popular, en este caso, en España, que no se nos ha tenido en cuenta en este plan de vacunación, y solo quedan ahora mismo 3 comunidades autónomas que estamos en esta misma situación, en Extremadura, en Canarias y en Galicia, ¿no? Donde los veterinarios, a pesar de que somos reconocidos una profesión sanitaria, pues estamos fuera de este plan de vacunación, cuando desde el primer momento seguimos trabajando, se nos declaró centros esenciales, se nos dejó un poco, incluso al principio, casi sin protección personal, porque no disponíamos casi de protección personal. Se nos pidió un listado de material médico, de material quirúrgico que podría ser
pues necesario para las UCIs, como pasó en Madrid, ¿no? Con respiradores veterinarios, pero se nos ha olvidado pues completamente a los veterinarios y al resto de personal que trabaja con nosotros de este plan de vacunación, que sigue avanzando, pero nosotros seguimos esperando. Bueno, estábamos viendo ahí un cartel con vuestras reivindicaciones, aquello de los veterinarios también somos sanitarios, es lo que pone el cartel, yo lo digo en primera persona porque lo estaba leyendo. Oye, hablando de campañas de inmunización, que no solamente afecta al COVID, sino a muchas otras enfermedades, tanto en humanos como animales, y ojo que los podemos, aunque no debamos, aunque no esté escrito, vacunar de algunas enfermedades que nos podrían afectar a nosotros, y de ahí también la importancia. Sí, claro. Sabemos que muchas de las enfermedades infecciosas, el COVID, por ejemplo, que estamos hablando ahora todos los días, pero muchísimas enfermedades infecciosas tienen origen en nuestros animales, ¿no? Entonces, la vacunación de algunas de ellas previene, pues ya hemos hablado muchas veces de la rabia, ¿no? De la leishmania, que ahora estamos justo en una plena campaña, ¿no? De prevención de leishmaniosis en nuestros perros, y sabemos que desde hace unos años, además de utilizar pues repelentes para que los mosquitos no le transmitan esta infección a nuestro perro, podemos llegar a vacunarle y potenciar mucho su respuesta inmunológica y reducir la capacidad que pueda tener ese parásito para progresar en nuestro perro. Marcos, por cierto, que creo que estáis de promoción también durante el mes de abril, porque saben ustedes que en este programa se intenta de alguna manera educar también en cómo debemos tratar a nuestros animales. Estáis animando y ya animáis casi con un 50%, ¿no? Para poder desparasitar a los animales de compañía. Sí, estamos en una época del año en la que estamos teniendo un montón de problemas con garrapatas, por ejemplo, ¿no? Estas últimas semanas, con las temperaturas que ya tenemos, con esta humedad tan alta, las garrapatas de repente son un problema y, de hecho, cada día vienen a la consulta perros en los que el propietario se queja, ¿no? Le encuentro garrapatas. Por eso esta campaña, un poco para intentar luchar frente a este parásito que puede transmitir un montón de enfermedades. Hablábamos antes de enfermedades de transmisión, bueno, pues las garrapatas son las grandes transmisoras de enfermedades en las que en Galicia además somos un territorio endémico y podemos tener problemas serios de anemias, fiebres, problemas articulares, un montón de enfermedades que transmiten estas garrapatas, ¿no? Por eso esta campaña, como tú bien decías, educar al propietario de que la medicina preventiva pasa precisamente pues, por evitar, por ejemplo, el contacto con pulgas y garrapatas que nos transmiten un montón de problemas. Entonces, con la campaña lo que intentamos es que el propietario le sea más fácil cumplir con esta desparasitación externa e interna de su perro. Marcos, como siempre, mil gracias. Nosotros nos quedamos con el compromiso del próximo martes de trasladar la pregunta a la concejala o al concejal que nos acompañe y ya el miércoles darte noticias cuando te volvamos a saludar. Perfecto, espero que podamos tener buenas noticias. Un beso enorme, un abrazo, gracias. Señoras y señores, nosotros continuamos hablando de salud. Clínica Dental Cedobaz patrocina esta sección. Cristian Docampo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, María. Oye, con esto de la pandemia que lo engloba todo, cuando yo me planteaba esta sección, porque adelanto a los espectadores que íbamos a hablar de los colutorios bucales, no sé por qué me venía a la cabeza uno de los bulos que se iniciaron al inicio de la pandemia, que era aquello de hacer gárgaras con aguardiente también para intentar evitar o eliminar el COVID. Ya no recuerdo para qué servía. No, bueno, también el bulo de decir que el aguardiente de hierbas es bueno para el dolor de barriga, pero bueno, no, en principio sí que, bueno, el aguardiente al tener alcohol, pues bueno, hace un efecto antiséptico, ¿no? General, ¿no? Entonces, bueno, pues los colutorios en sí, sí que hubo en este tema del COVID unos colutorios específicos con CPD que decían que era muy efectivo frente al COVID. Entonces, bueno, pues sí, están saliendo, bueno, estudios con respecto a eso, pero bueno, pues lo del aguardiente, bueno, pues será bueno para otras cosas, pero para el COVID yo creo que no. Efectivamente, vamos a diferenciar, hay colutorios que sirven para unas cosas y el aguardiente para otras, entre otras cosas para olvidar los dolores también, que lo de olvidar a veces es algo más complicado. Cristian, pero vamos con esos colutorios que no dan resaca y que sí sirven para el cuidado de nuestra boca, que los hay, pero entiendo que también hay que aplicarlos de una manera determinada, ¿no? Sí, es que hay que decir a nuestros pacientes y a los telespectadores de que los colutorios, los enjuagues bucales, no es sustituto del cepillado. Es decir, es un complemento más, es decir, lo primero hay que cepillarse con un cepillo manual o eléctrico, después pasar la seda dental o un irrigador bucal, que son las maquinitas que echan agua a presión, y después todo
un poco para poner la guinda al pastel, pues una dosis que por lo general son 30, hacer gárgaras durante 30 minutos, con una dosificación de 15 mililitros del enjuague. Has Entonces, dicho, Cris, has Dime. dicho 30 minutos. ¿Lo bajamos a 30 segundos o no? Perdón, sí, 30 segundos. Bien, por si acaso, que podía ser, y digo, qué malo estoy haciendo. No, porque si yo los pacientes no tardan 2 minutos en, que es lo normal, en hacer un buen cepillado, pues 30 minutos, olvídate. No, 30 segundos, perdonad. Entonces, bueno, pues aclarar que los enjuagues bucales pues son unas sustancias o unas sustancias, hidroalcohólicas en muchos de los casos, y que, bueno, dependiendo de si el paciente necesita un tratamiento específico o un colutorio para uso diario, bueno, pues tiene ciertas características importantes y que hay que señalar. Cuéntanos qué características importantes. Por ejemplo, pues si el paciente es propenso a caries, bueno, hay enjuagues que tienen un alto contenido en flúor, entonces, bueno, pues evita, bueno, pues la progresión y un poco prevenir el efecto de la caries, que esto también las pastas de dientes, bueno, pues también hay pastas de dientes específicas, y el colutorio pues es un adyacente más y que puede aumentar pues toda la acción frente a ese tipo de problemas en los caries. Después, enfermedades periodontales, por ejemplo, ya está el tema buscamos un antiséptico, un desinfectante, entre comillas, que es la clorhexidina. La clorhexidina es un compuesto que está en muchos enjuagues. ¿Qué pasa? Que no es un enjuague de uso diario, porque la clorhexidina, si lo estamos usando veces al día, con el tiempo puede teñir los dientes e incluso el paciente notar como un sabor metálico en la boca. Entonces, son estos enjuagues de clorhexidina, pues son un poco un periodo de tiempo concreto, es decir, por ejemplo, un paciente que hace una cirugía, pues se usa cuando le prescribo ese colutorio pues, durante una semana y después ya otro colutorio de uso diario. Entonces, la clorhexidina, evitarla, que no sea de uso diario. Y el paciente que tenga un bote de ese tipo de colutorio, pues le recomiendo días alternos y por la noche para evitar eso, que haya tensiones y más el sabor metálico en la boca si se usa muy prolongado. Después, bueno, hay colutorios para la litosis, para el mal aliento. Son colutorios que tienen un alto contenido en dióxido de cloro, en clorofila, en triclosan, y bueno, pues lo que evita pues, es un poco pues, todos los desechos bacteriológicos que tenemos en la boca, sobre todo en el dorso de la lengua, en la parte posterior, que son los que producen el mal aliento. Y después hay otros colutorios que son para el uso de uso diario, es decir, que no tiene ningún principio activo como tal, solamente, bueno, un buen sabor en la boca que, bueno, pues produce un sabor y la boca refrescante y ya está. Esos son los más importantes, creo yo. Oye, ¿y hay alguno específico para niños? No sé por qué se me está viniendo a la mente esos vasitos con flúor que nos dan a mi generación cuando estábamos en el cole. No sé si para ellos hay algún flúor o algún tipo específico o en general podrían acceder a estos colutorios de los que hablamos. Sí, hay colutorios para niños a partir más o menos a partir de los 6 años, yo diría, porque bueno, un niño de 3 años se lo puede tragar y bueno, pues son colutorios un poco para que no tienen alcohol, pero lo bueno, tanto para niños como adultos hay que buscar un colutorio de uso diario que no tenga alcohol, porque el alcohol lo que hace es quema la encía, entre comillas, y la deja pues un poco más debilitada. Entonces, en sus colutorios infantiles, pues tienen un sabor muy agradable y lo que tienen es un contenido de flúor, no tanto como el de los adultos, pero sí tienen flúor para evitar caries y un poco remineralizar los dientes si tienen un problema de amelogénesis imperfecta o malformación de los esmaltes. Pero sí hay colutorios para niños, pero que tienen flúor. Oye, estos son, bueno, enjuagues bucales a los que tenemos fácil acceso, los hay en la farmacia, pero también los podemos encontrar en el supermercado, pero veo por estas diferencias que es importante consultar a nuestro especialista, a nuestro dentista, antes de elegir qué colutorio necesitamos, porque claro, según el problema debemos acceder a uno u otro, ¿no? Claro, es decir, los colutorios que podemos encontrar en el supermercado, prácticamente todos, sin decir ninguna marca, va a tener un alto contenido en etanol, en alcohol. Y realmente, pues eso, para uso diario no es bueno por el tema de las encías que te he comentado.
Si ya es un glutorio específico para ciertos problemas, para enfermedad periodontal, halitosis o caries, pues ahí hay que ir a una farmacia y, bueno, pues ya hay que, con una receta médica, obviamente, coger ese glutorio porque tiene ese principio activo determinado que hay que encontrar en un supermercado, pues están los de toda la vida, pero que tienen un alto contenido en alcohol. Pues ojo a este dato. En el caso del supermercado, el que pueda tener un alto contenido en alcohol, ¿cada cuánto debemos usarlo en caso de que debamos usarlo? Yo, a ver, recomiendo no usar ese tipo de glutorios, pero si tiene glutorio, pues bueno, pues sobre todo por las noches. Por las noches en el cepillado, tanto el cepillado de nocturno es el más importante porque durante toda la noche hay menos saliva en la boca, entonces, bueno, pues usar el glutorio por la noche. Pero bueno, el que tenga alcohol, bueno, pues en días alternos como la clorexidina, para evitar eso un poco que no haga quemación en la encía y que no la cede la encía, porque a veces pacientes que tienen pues esos tipos de glutorios tienen como la encía escamada y bueno, pues lo que está haciendo es lastimando la encía a largo plazo. Tan importante consultar siempre a los especialistas, el nuestro ya lo saben, está siempre aquí cada miércoles y es Cristian Docampo de Clínica Cedobaz. Cristian, muchísimas gracias como siempre, nos vemos y nos hablamos el próximo miércoles. Os traeré otro tema más. Venga, hasta. Un abrazo enorme. Señoras, señores, a ustedes no los quiero aquí el próximo miércoles. Bueno, sí, pero también los quiero antes, mañana, porque continuamos con plató abierto cada día de la semana entre las 2:30 y las 3. Hasta entonces, cuídense. Un beso.